Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué bendición llegar ese miércoles hasta sus hogares con una poderosa palabra, porque el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de la alabanza del pueblo que adora y alaba al Señor. Por eso damos gracias al Señor por esa alabanza que hemos hecho con todo nuestro corazón. Por eso siempre estar ahí pendiente de estar adorando al Señor. Los extrañamos muchísimo verlos personalmente, pero sabemos que son fieles a cada transmisión que se hace los días miércoles, los días domingos, y es para nosotros una gran bendición poder compartir la palabra del Señor. Por eso vamos a orar para abrir los cielos, para que el poder del Espíritu Santo en esa revelación gloriosa se manifieste a favor de nosotros. Maravilloso Dios y Padre bueno, damos gracias por regalarnos la oportunidad de bendecir tu palabra, que la palabra tuya es bendita y nosotros podemos proclamarla a los cuatro vientos. Por eso en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que llegue a cada hogar, que llegue a nuestras vidas y que haga de cada uno de nosotros esa iglesia triunfante, esa iglesia vencedora, esa iglesia que va de más a más, de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús colocamos este maravilloso tiempo delante de ti, para que todo el que esté enfermo sea sano, para que todo el que ande en opresión tenga la libertad, para que el poder glorioso de su Santo Espíritu se mueva en medio de nuestros hogares, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad, y en esta noche hay libertad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús damos gracias porque nos permite hoy escuchar tu palabra, y ayúdanos a hacer esa tierra fértil para que tu palabra caiga en buena tierra y produzcamos al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada pastora, qué bendición que hoy nos pueda compartir la palabra del Señor. Dios la continúe llenando de ricas bendiciones y que la gloria del Señor la use poderosamente en esta noche. Amén, pastor. Iglesia, bendiciones, qué felicidad en esta noche estar en la presencia del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Y para eso vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta noche, que está en Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 21. Pastor, por favor. Amén. La palabra del Señor la leo para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Aleluya, qué palabra tan hermosa, pastor. Es una palabra maravillosa que nos trae el Señor en este día precioso. Y es que la palabra del Señor dice ahí que el Señor Jesucristo, fue algo muy precioso que pasó, pastor e iglesia. Dice que el Señor Jesucristo primeramente cogió, le dieron el libro, y le dieron no por casualidad, sino donde debería ser, en el profeta Isaías. Y dice la palabra que el Señor leyó lo que decía ahí, y después se sentó, y luego se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y la gente le miraba como unos asombrados y otros espantados, como el cuento, ¿verdad? Pero esto nos muestra porque él precisamente, vemos aquí que él leyó la parte de Isaías capítulo 61, donde nos muestra lo que Isaías había profetizado, para lo cual el Señor Jesucristo venía a esta tierra, ¿verdad? Y es que ¿a qué venía el Señor? Pues precisamente el Señor venía a cumplir, el Señor Jesucristo venía a cumplir un propósito, pastor. Ese propósito era el que estamos leyendo precisamente en la palabra, que dice que dar buenas nuevas a los pobres. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado dice que a dar buenas nuevas a los pobres, pero no los pobres económicamente, sino a los pobres en espíritu. Y dice la palabra que también dice que a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y así dice que dar vista a los ciegos, y termina diciendo: y a proclamar, iglesia, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el año agradable del Señor. En otra traducción encontramos el año del favor
de Dios. Es impresionante, es tremendo ver realmente eso que el Señor vino a predicar. Y nosotros, iglesia, también estamos aquí en esta tierra para proclamar, para enseñar, para declarar que este es el año agradable del Señor, que este es el año del favor de Dios, iglesia. Nosotros debemos proclamarlo y lo profetizamos, pastor, que este es el año del favor de Dios. Vamos, diga, iglesia, ya, este es el año del favor de Dios para mí, para mi casa. Es el año del favor de Dios. Y este año de favor de Dios que estamos hablando y que debemos predicar, porque es por eso somos el pueblo de Dios, para predicar la palabra del Señor. Este año, iglesia y pastor, no solamente este año que es este año 2021, desde enero a diciembre, no es que se termina de 2021 y se acabó la gracia y el favor de Dios. No, este año de la voluntad, del favor de Dios inicia desde ese momento que el Señor Jesucristo se para y lo proclama y dice: hoy se ha cumplido esa escritura. Ahí comienza, ahí inicia el año del favor de Dios, de la buena voluntad, del año agradable de Dios. Comienza ahí, o sea que estamos viviendo en el favor de Dios, aleluya, estamos viviendo en el año agradable del Señor. ¿Cuándo se termina este año? ¿Cuando se termine el 2021? No, este año agradable de Dios, este año del favor de Dios se termina hasta que el Señor Jesucristo vuelva a venir por nosotros, que somos su pueblo y su iglesia, ¿verdad, pastor? Así es, pastora. Por eso estamos añorando esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo terminó ahí. No siguió leyendo más de lo del profeta Isaías, que luego en otra ocasión estaremos hablando, pero hasta ahí leyó nuestro Señor Jesucristo, porque es el tiempo del año agradable del Señor, hasta que Jesús venga por nosotros. Ahí se inició, pastor. Ahí se inició el año agradable, Amén. el favor de Dios para esta tierra, iglesia, para nosotros como sus hijos y para toda esta tierra, para el mundo entero. Es que debemos proclamar por eso que este año es el año del favor de Dios, aleluya. Y precisamente, pastor, porque estamos iniciando un nuevo año, iglesia, estamos iniciando un nuevo año, y en el nuevo año generalmente las personas colocan o se ponen propósitos. El año pasado muchos hicimos propósitos, ¿verdad, pastor? Y usted también, hermano, hizo propósito, pero resulta que no, ese propósito o no lo cumplió o se cumplió a medias, porque fue así como desastroso un poco. Pero bueno, gloria al Señor. Pero en este año, cada iniciar de cada año, la gente se hace nuevos propósitos, pastor. Y el propósito, hay mucha gente que dice: no, en este año me voy a hacer un propósito, y es que este año sí voy a bajar de peso. Otros dicen: no, es que en este año yo voy a anotarme al gimnasio y sí voy a ir. No, otros dicen quizás: no, en este año yo sí me voy a graduar. Otro quizá puede decir: no, en este año sí me voy a casar. Wow. O quizás puede decir, otro puede decir: no, en este año yo sí consigo mi casa, mi vivienda. Otro puede decir: no, yo en este año sí tengo mi carro, yo consigo el éxito, lo que sea. Realmente la gente tiene propósitos, pastor, en el inicio de cada uno de los años, y este año no es la excepción, pues cada uno tiene su propósito. Pero en realidad, iglesia, esto no es un propósito. No, pastor, realmente esto no es un propósito, iglesia. Lo que nosotros hacemos al inicio del año son objetivos, metas, anhelos, deseos que queremos que se realicen en nuestra vida, y queremos hacerlos, proyectarnos y que se hagan y sean realizados realmente en nuestra vida, ¿verdad, pastor? Así es. Así es, pastora. Son los anhelos que nosotros deseamos, todos los sueños, deseos, los colocamos en presencia del Señor, pero es diferente al propósito que la palabra nos está hablando en esta noche. Exacto, porque, iglesia, qué bendición, pastor, que saber que todos los seres humanos tenemos un propósito divino. Nosotros todos, levante su mano y diga: yo tengo un propósito divino, porque todos tenemos un propósito divino, que es colectivo y a la vez es individual. Ese propósito, así como el Señor Jesucristo, Él vino a esta tierra con un propósito, y era lo que estábamos leyendo anteriormente, todo lo que Él tenía que hacer, ¿verdad? Nosotros también hemos venido a cumplir un propósito divino a esta tierra, iglesia. Pero tú me puedes decir, bueno, entonces, tú me puedes decir
Bueno, pero pastora, entonces ¿yo cómo hago para diferenciar cómo hago para ver cuál es realmente o qué es un propósito o cuál es mi propósito? Porque si me pongo estas cosas que me dices al inicio, que son metas, objetivos, deseos que yo tengo en mi vida, entonces ¿esto qué son? ¿Esto es malo que yo lo piense, pastor? Claro que no, no es malo. ¿Por qué? Son metas, son deseos, son anhelos, son objetivos que nosotros nos hemos propuesto. Y dice la palabra del Señor, el salmista, en el Salmo 34 dice la palabra, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que no está malo que quieras hacer esto, no está malo que lo pienses, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos anhelos, metas, deseos, objetivos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros los hacemos porque queremos una realización y una satisfacción personal. Entonces, cuando hacemos estas cosas, eso es para nuestra satisfacción personal, para nosotros solamente. Pero cuando nosotros venimos a cumplir el propósito divino, este propósito tiene dos características. La primera, y en primer lugar, para ver qué es el propósito del Señor, esto tiene que darle la gloria a Dios. Y en segundo lugar, esto tiene que añadirle valor al prójimo, que ayude al prójimo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues la palabra del Señor nos dice, en Mateo 22 dice la palabra del Señor, que allí nosotros podemos encontrarlo porque el Señor habló del gran mandamiento y el mandamiento era esa. Iglesia, recuerde, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese será el objetivo. Entonces, el plan del Señor, el propósito de Dios tiene que tener esas dos características. Porque es que, por ejemplo, no está malo que tú pienses, ay, no, mi deseo es bajar de peso. Está mal, no, está bien que lo hagas por tu salud, por tu cuerpo. Está bien, pero ¿en qué glorifica eso al Señor? ¿En qué beneficia eso a otra persona? En nada. Es tu satisfacción personal. ¿Ahora lo entiendes? Las metas, los deseos, los anhelos, esas cosas son tu satisfacción personal y no están mal. Debes pedirlas y debes hacerlas y Dios te las va a conceder. Pero lo fundamental para lo cual, pastor, hemos venido a esta tierra es para cumplir el propósito divino. Y me encanta, pastor, me encanta el Señor porque es tan lleno de cosas hermosas que Él no es egoísta. Él dice, yo quiero que cumplan mi propósito, ese propósito divino, pero también quiero que hagan lo que usted quiera, o sea, que cumpla los deseos de su corazón. Yo le voy a dar sus deseos de su corazón, me encanta. Dios es tan hermoso con nosotros que eso lo hace a través de la palabra del Señor. Entonces, nosotros debemos buscar ese propósito. Y es que, iglesia, la mayoría de personas no sabe que tiene un propósito, o algunos no saben, no encuentran un propósito, no saben cómo hallarlo o cómo llevarlo a cabo. Eso es lo más terrible. Y por eso hay gente que se siente como, esta vida mía no tiene sentido. Yo vivo como triste, como angustiado. Mi vida no tiene un sentido. Estoy aburrido a todo momento, estoy triste, no tiene un sentido mi vida. ¿Por qué? ¿Es que la persona realmente no tiene un propósito, no tiene sentido? No, sí tiene un propósito. Lo que pasa es que la persona está desenfocada, diga desenfocada. Y es que cuando nosotros no nos volvemos, estamos desenfocados, entonces no sabemos para dónde agarrar, estamos como un barco a la deriva, pastor. Entonces, cuando nosotros nos volvemos a enfocar, es cuando reconocemos que nuestro propósito está en el Señor Jesucristo. Es la manera. Nadie puede tener un propósito fuera del Señor, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza del Señor y todos con un propósito, para el propósito que quiere el Señor que se cumpla en nuestra vida. Nosotros vamos a ver aquí la palabra, la palabra en Jeremías. Quiero que se ubique en Jeremías capítulo 29, versículo 11, y dice así la palabra, iglesia. Quiero que la lea ya. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Aleluya, pastor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo sé los pensamientos. ¿Sabe qué son los pensamientos? Las ideas, lo que Dios quiere hacer contigo. Él tiene pensamientos de bien, o sea que Él tiene ese propósito maravilloso en ti. Y fuera de eso nos sigue hablando el Señor en el Salmo 138:8, pastor, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí.
porque el propósito lo puso ¿quién? El Señor. Por eso el propósito de Dios en nosotros se va a cumplir. Por eso estábamos diciendo que sin el Señor no podemos llevar a cabo ninguno el propósito divino, ¿verdad, pastor? Así es, pastora. Y lo más importante que puede ver es que todo el propósito divino de Dios trae beneficio a toda la humanidad. Pero Dios no hace que las personas se sientan aburridas ni nada, sino les da ese beneficio grande. Podemos encontrar a David, al rey Salomón, cómo ellos cumplieron el propósito de Dios, pero también tuvieron cosas personales, cosas en las cuales se fortalecieron desde el principio. Dios ha hecho así, ¿no? Así es, por eso le decía que Dios no es egoísta y eso me encanta de Él, porque Él quiere que tú también te sientas feliz, que cumplas el propósito por el cual te envió, pero que te sientas feliz, satisfecho, tengas satisfacción también personal, que eso es lo más hermoso. Mire, es que aún encuentra uno, pastor, que hay gente que tiene éxito terriblemente, satisfacciones personales, pero se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque hay un propósito sobre ellos y no lo han conocido. Porque no es solamente, el propósito no es la fama, el dinero, lo que estamos pidiendo, no. Es el propósito el que realmente llena nuestra vida, pastor. Iglesia, es el propósito de Dios el que llena nuestra vida, el que hace que la vida nuestra tenga sentido, que nos sintamos felices, que tengamos todas las cosas, porque hay gente que tiene muchas cosas pero se siente vacío. Eso presenta una risa de lado a lado así, pero por dentro vive amargado, triste. Cuando está solo se siente desesperado. Entonces ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que vivamos siempre satisfechos, tengamos satisfacción personal, pero cumplamos su propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, a través de lo que acabamos de leer, iglesia, nos damos cuenta que sí tenemos propósito, que tu vida sí tiene propósito y que además de todo es bueno porque ese propósito proviene de Dios, ¿verdad, pastor? Amén, pastora. Y lo más hermoso es que Dios sabe que tú eres una persona importante aquí en la tierra y que Dios te va a usar en ese propósito divino, que así como lo hizo con aquellos grandes hombres de la fe, así lo hará también contigo, con nosotros, porque Él sabe desde antes de la fundación del mundo que nosotros le íbamos a servir en ese propósito en este tiempo. Así es, pastor. Pero el problema es el siguiente, que el diablo siempre quiere poner distracciones. Porque Él es el más interesado en que nosotros no encontremos ni hagamos el propósito divino sobre nuestra vida, ¿verdad? Entonces, así como el diablo trató de distraer a nuestro Señor Jesucristo cuando venía, antes de venir a la sinagoga, antes de un tiempo, nosotros si leemos anteriormente nos damos cuenta que el diablo empieza a tentar a Jesús allá en los 40 días y 40 noches y empieza a ofrecerle todas las cosas. Es cuando le dice, si tiene hambre, pues entonces convierta estas piedras en pan, hermano. Así es lo que le dijo el diablo. Y le dijo, si no, entonces como vio que no podía seducirlo por ese lado, entonces le dijo, mire, chino, le voy a dar todos los reinos de esta tierra y todo lo que usted quiera, le voy a dar el poder, todo lo que usted quiera, porque el objetivo del enemigo, del diablo, era distraer al Señor Jesús de su verdadero propósito. ¿De cuál era el propósito? De venir a salvar la humanidad, de venir que si predicaba la palabra, que si hablaba, que si sanaba a los enfermos, a los quebrantados, pues entonces iba a haber una transformación y el diablo obviamente esto no lo quiere y no lo quería en ese momento. Entonces trataba de distraer al Señor Jesús, pero no lo logró, gracias a Dios. Por eso es que Él pudo venir a decir, hoy se ha cumplido ese propósito sobre mí, ante sus ojos. Y ahí es donde nosotros vemos precisamente que las distracciones que el diablo pone son fuertes, porque si lo hizo con el Señor, también tratará de hacerlo contigo, conmigo, con todos los seres humanos, porque eso es. Y el problema es que las distracciones del diablo siempre afectan el alma. Y como afectan el alma, también afectan el cuerpo, porque en el alma que tenemos las emociones, la mente y la voluntad. Y si obviamente esas cosas te son afectadas, pues van a afectar tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero a veces las distracciones del diablo son tan fuertes realmente que afectan la mente de las personas. ¿Qué piensa, pastor? Así es, pastora, y lo ha hecho desde el comienzo de la creación para distraer a las personas y por eso lo quiso hacer con Jesús también, para ver si se distraía y hacía lo que pasó en el inicio. Pero Jesús, vivía la vida espiritual, por eso toda distracción se vence con estar atento a la palabra, tener la palabra. Por eso Jesús en todo lo que el enemigo le declaró para distraerlo, Él le declaró la palabra. Por eso es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es, y es que realmente por eso dice la palabra, pastor, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y la carne a dónde se va? Pues a las distracciones. A esas las distracciones donde el diablo quiere poner ahí en la carne
carne para poder desenfocar a las personas. Lo hizo desde el principio, como usted decía, lo hizo con Adán y Eva. Dice la palabra en capítulo 3 de Génesis, dice la palabra que Eva estaba allí y entonces dice, nos muestra la palabra, dice la serpiente, y la serpiente era astuta. ¿Qué era astuta? La astucia es una sabiduría, pero una sabiduría para hacer el mal. Por eso logra llenar la mente de Eva con las palabras. Y le dice de esta forma, le dice, no, Eva, no morirá, sino que lo que pasa es que cuando usted coma ese fruto prohibido que le dijeron que no podía comer, sus ojos serán abiertos y entonces conocerán el bien, y bueno, las cosas, cómo será el bien y el mal, y serán igual a Dios. Eso fue lo que realmente el diablo le dijo con la astucia que quería llenar allí. Pero la palabra del Señor dice que le afectó, le habló, le mandó su dardo a la mente. ¿Le habló a dónde, pastor? A la mente. El diablo te habla es a la mente realmente, porque quiere proyectar algo allí. Mire, si nosotros vemos, dice la palabra que después que el diablo le habló a la mente de Eva, fue a la mente, le puso una palabra, le dijo, mire, uy, es que usted va a ser igual a Dios, usted va a saber todas las cosas, o sea, como quien dice, nos podemos decir, como decimos por ahí, como que le hizo la película, ¿no? Le formó como cuando las personas forman una película de celos o algo en la mente, así, igual, eso. Le formó, le hizo un proyecto en su mente, le proyectó algo en su mente, lo cual afectó allí a Eva. Y mire que después de eso dice la palabra que entonces Eva vio que el árbol era bueno, ¿sí? Y agradable a los ojos y codiciable. Y entonces estiró su mano y comió, ¿verdad? Y lo tomó. Entonces nos podemos dar cuenta ahí precisamente, iglesia, que en esa forma es que el diablo afectó la mente de Eva, poniendo cosas que él quería que ella pensara y luego la llevó a caer en pecado. Porque nosotros ahí vemos nosotros que el trabajo del diablo es desenfocar a la gente, alejarlo del propósito de Dios, del propósito por el cual fuimos creados y que la gente no conozca el verdadero propósito por el cual ha sido creado. Eso lo hizo con Eva y lo hizo con Adán, porque el verdadero propósito de Dios era que ellos señorearan en el jardín, que tuvieran bien, que no estuvieran enfermos, que tuvieran todas las cosas. Pero el diablo no lo quería, por eso los desenfocó, los sacó de ese propósito. ¿Y a qué salieron? A sufrir, a tener dolor, aflicciones. ¿No es así, pastor? Sí, así es, pastora. Pero eso es importante, iglesia, saber que para ejercer el propósito de Dios en nuestra vida necesitamos la fe. La fe nos lleva a la obediencia, la duda lleva a la desobediencia. Por eso Eva dudó de las cosas de Dios y terminó en desobediencia y llevando a Adán a desobedecer. Es importantísimo entonces para cumplir el propósito de Dios tener fe en la palabra de Dios, fe en Dios. Y cuando tenemos fe en Dios nos arraigamos, estamos seguros que lo que Dios nos dijo así es. Pero cuando hay la duda, entonces viene inmediatamente, cuando hay duda, hay incredulidad en la vida de la persona. Y Dios nos llama en esta noche, para cumplir el propósito de Dios necesitamos fe en el Señor. Iglesia, y es que debemos pensar, debemos entender que el diablo opera es a través de la mente, es en la mente donde manda, dice la palabra que manda los dardos de fuego del maligno, es a la mente. Cuando la mente es afectada, yo le decía, el resto del cuerpo se afecta, porque en la mente, yo le decía, están las emociones, están las emociones, está la voluntad. Cuando eso es afectado, nuestro cuerpo se ve afectado. Entonces el diablo siempre va a querer causar y ponerte a ti inestabilidad, hacerte una persona inestable emocionalmente y mentalmente. ¿Por qué? Porque así serás presa fácil. El diablo colocará y coloca siempre muchas cosas, es en la mente, iglesia. Por eso es que tú tienes que tener cuidado, porque nuestra lucha es en la mente. Ahí es donde nosotros batallamos y luchamos, en nuestra mente. Pero ese propósito, nosotros vemos que Dios tiene propósito, como hablábamos, pastor, y el propósito de Dios, yo le decía, es colectivo y a la vez es individual. Ese propósito colectivo, es decir, el propósito de Dios para todos, tiene un objetivo en común. ¿Cuál es? Que todas las personas conozcan al Señor Jesucristo y sean salvos a través de Él. Ese es el objetivo colectivo, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero el objetivo individual, el propósito individual para nosotros es la manera como lo vamos a lograr.
¿Verdad, pastor? Entonces, cuando nosotros hablamos del objetivo en colectivo, nos habla de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Somos un solo cuerpo, es decir, con un solo objetivo, y es hacer que las personas, todas las personas conozcan al Señor Jesucristo y sean salvas. Pero también tenemos individual, dice que tenemos somos un cuerpo, pero tenemos muchos miembros y esos miembros tienen que hacer algo muy especial, cada uno. Pero para ellos ese es el propósito individual, que lo vamos a lograr a través de lo que tenemos, que son los dones, los talentos y las cualidades. Iglesia, el Señor nos dice que somos tripartitos, por eso nos decía el pastor en la vez anterior, decía que tenemos que guardar irreprensibles cuerpo, alma y espíritu para el Señor, tripartitos. Toda esta forma, este conjunto, Dios lo utiliza para que nosotros podamos realmente ser salvos y nosotros podamos comprar el propósito del Señor en nosotros, en nuestra vida. Entonces, ese es el propósito. Nosotros todos vamos a hacer lo mismo, que es decir, compartir al Señor, pero de diferente manera, a manera individual. ¿Cómo? Con los dones, con los talentos y con las cualidades. El problema es, pastora, ¿yo cómo averiguo cómo es mi don? ¿Yo cómo averiguo cuál es mi propósito? Pues vamos a ir en oración y vamos a ponerlo delante del Señor y vamos, porque a manera que nosotros, a la medida que nosotros caminamos con Cristo a la luz de la palabra y meditamos en la palabra y buscamos al Señor en oración, a través del Espíritu Santo será revelado nuestro propósito, será revelado tu propósito. Por eso, iglesia, debemos orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Cómo hago yo para cumplir el propósito? Entonces tú tienes que empezar a pedirle al Espíritu Santo y a decirle, Espíritu Santo, yo te pido que tú me muestres cuáles son los talentos, los dones y las cualidades que has puesto en mí para yo cumplir ese propósito, porque es que así debemos hacerlo realmente, con la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos nosotros hacer esto y tenemos que hacerlo. Esto no va a ser de hoy, que hoy le pides y mañana el Señor te diga, uy, qué bendición que fuera así, pero eso es un proceso, pastor. Entonces tú vas a aprender, tú vas a tener una tarjetica, o un librito, una agenda donde tú anotes y vas a pedirle al Señor, Señor, muéstrame cuáles son las cualidades que tengo, cuáles son los dones, cuáles son los talentos. ¿Qué es una cualidad realmente? La cualidad tiene que ver con la parte del cuerpo. Entonces, ¿cuál es una cualidad que nosotros tenemos? La cualidad es lo que tú haces bien y que te gusta hacer. Eso es una cualidad. Y yo traje un ejemplo así de cualidades, pastor, como por ejemplo, puede que tus cualidades sean que seas servicial, que seas una persona positiva, que sepas manejar gente, que seas un buen anfitrión, que seas honesto, que brindes esperanza, que seas sincero, que seas paciente, que seas una persona que tenga empatía, que sea generosa, que sea respetuosa, que sea prudente, que tenga compasión, discreción, solidaridad. Son cosas que tienes y que son cualidades. Pero después de eso también vas a pedirle al Espíritu Santo que te muestre cuáles son los talentos que tú tienes. Y los talentos tienen que ver con lo que tú sabes hacer, con la destreza, con lo que te apasiona, con lo que tú deseas. Uy, eso es lo que roba mi atención, como el cuento, esa pasión que yo tengo por hacer eso. Y puede que tu talento sea hablar en público, escribir o comunicarte. Tienes facilidad para comunicarte o para tomar decisiones, o eres una persona que te gusta la investigación o que te gusta la visión analítica o prestar atención al detalle, es decir, que ves cosas donde otros no lo pueden ver, o quizás tienes sentido del humor, eres una persona creativa, innovadora, tienes liderazgo, te identificas con las fortalezas y las debilidades de los demás, eres una persona apta para escuchar, planificas las estrategias, tienes imaginación, tal vez tienes productividad, eres creativo, creativa, eres emprendedor, ordenado y tú enseñas fácilmente, para ti te es muy fácil enseñar. Eso podemos ver, pero también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele los dones que Él ha puesto en nosotros. Decirle, Espíritu Santo, y para ello, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender y a ver los temas de los cuales a mí me gusta predicar y me gusta enseñarle a las otras personas, porque así me voy a identificar y puedo ver mis dones, los dones que Dios ha puesto en mi vida, que puede ser palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Eso es lo que realmente el Señor quiere mostrarnos, porque esto es un conjunto
con lo que tenemos, las cualidades, los talentos y los dones, vamos a lograr hacer esta obra que el Señor nos ha dado. ¿A qué es? A proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a proclamar el año del favor de Dios. Podemos ir a sanar los quebrantados de corazón, iglesia. Podemos ir a ministrar, podemos ir a ayudar, podemos ir a levantar, podemos dar vista a los ciegos, a esos ciegos espiritualmente. Para eso nosotros hemos sido llamados. Ese es el verdadero propósito por el cual nosotros estamos sobre esta tierra, pastor. Amén, pastora. Qué bendición, iglesia, saber que Dios nos ha llamado con un propósito. Y ese propósito, cuando nos colocamos, como dijo la pastora, para que Él revele en nuestras vidas cuál es el don, el talento, la habilidad o cualidad en nuestras vidas. Él dice que antes, como ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y nosotros que le amamos, Dios ha preparado cosas que usted no ha visto, cosas que usted no entiende. Por eso cuando nos colocamos en presencia del Señor a buscar esta revelación, encontramos sorprendentemente cosas que pensamos que no podíamos hacer, cosas que decíamos me era imposible hablar como Moisés. No, es que soy tardo para hablar. Y cuando es utilizado por Dios, Él habló ante el faraón, lo hizo con elocuencia, lo hizo bien. Juan y Pedro, que eran del vulgo, fueron hombres que descubrieron ese don, ese talento, esa habilidad después de que Jesús les enseñó y se metieron con el Espíritu Santo, fueron hombres de denuedo. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros descubrimos esto, pastora. Así es, iglesia, no olvides. Yo creo que escribas ahí en el chat: yo tengo un propósito divino. Escríbelo ahí, identifícate. Tú tienes que meterte en la cabeza que tienes un propósito divino, porque es realidad. Lo vimos a través de la palabra del Señor. Iglesia, para trabajar para la obra del Señor. Y tú puedes decir, pero es que no nos estamos congregando, pastor. No importa. Es que la obra no se hace solamente aquí adentro, es afuera, con los vecinos, con tu familia, todo. Tienes que proclamar el año del favor de Dios, iglesia, ¿verdad, pastor? Y es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso vamos a orar, para que el Señor sea orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor, Dios de los cielos. Padre, yo quiero poner tu iglesia delante de ti, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes para proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el año del favor de Dios, Señor. Ayuda a mis hermanos. Yo hoy te pido, Espíritu Santo, que tú reveles a cada vida qué cualidades, qué talentos, Señor, y qué dones tenemos, Señor amado, para poder hacer esta obra a la cual tú nos llamaste, el verdadero propósito por el cual estamos sobre esta tierra. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Iglesia, tienes que pedir, empieza a pedir para que Dios revele cuál es su propósito en tu vida, ese propósito divino, y tenemos que aprender a hacerlo y tenemos que llevarlo a cabo, iglesia. No olvides, hemos venido para cumplir el propósito divino. Amén. Y pastor, perdón, pero es que tú dirás, ¿por qué? Pero ¿por qué en este tiempo? ¿Por qué nací en este tiempo? ¿Por qué en esto? Porque el Señor sabía que eres apto para este tiempo. Por eso te dio los dones, las cualidades y los dones para que trabajes en este tiempo, en este momento. Amén. Qué maravillosa palabra, amada iglesia. Acuérdese que Jesús, cuando leemos la palabra de Lucas capítulo 4, a partir del versículo 18, dice que Él fue al templo, Él fue a la sinagoga, al lugar donde se reúne para ver la gloria de Dios. Por eso yo le felicito que usted se une con nosotros los días miércoles a escuchar la palabra del Señor. No podemos congregarnos en este lugar que está preparado ya para reunirnos, pero estamos guardando su vida, su salud, para que usted esté allí en sus casas, pero no se pierda la transmisión que hacemos los días miércoles y los días domingos, para que usted esté atento a la hora que es, para que nos unamos en el Espíritu y podamos ver la gloria del Señor a favor de nuestra vida. Jesús fue a la sinagoga a recibir esa revelación de la palabra y dice, eso se ha cumplido en mí, se ha cumplido ese tiempo. Usted cumple a Dios y Dios trae la promesa para ti. Por eso vamos a participar en esta hora en el pacto que hacemos con el Señor, con nuestros diezmos, ofrendas, primicias y pactos, también a colocarlo ahí en la cajita de fe, una cajita de fe que Moisés lo hizo con el pueblo de Israel. Ellos fueron fieles y Dios les dio protección de los enemigos, le dio provisión, no les hizo falta nada, porque cuando somos fieles al Señor, Dios es más fiel con nosotros. Por eso vamos a orar para que nuestra vida financiera también esté en la presencia del Señor a favor de nosotros. Padre y maravilloso Dios, estamos colocando en esta cajita de fe nuestra vida financiera.
financiera. Nuestros diezmos, primicias y pactos, Señor, los colocamos ahí para que el reino de los cielos se siga extendiendo aquí en la tierra y podamos cumplir cada uno de los compromisos terrenales. Y sabemos que damos, Señor Jesús, y recibimos medida buena, apretada y remecida será dada a nuestro regazo, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí los hombres mortales, la pastora y yo, nos presentamos a ti, Señor, para presentar lo que la iglesia pacta contigo, Señor. Los que han pactado con su ofrenda, con su diezmo, su primicia, trae bendición abundante, Señor, porque lo primero gobierna el resto. Bendígalos poderosamente, Señor Jesús, porque declaramos la promesa que tú nos bendecirás con abundancia y nos multiplicarás grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, es una gran bendición que Dios nos regala estar en su propósito, vivir en su propósito, y es delicioso vivir en el propósito de Dios. Pastora, muchas gracias, e iglesia, gracias por estar ahí atentos a la palabra del Señor y hacerla realidad. Por eso Jesús dice que lo compararé a un hombre prudente, el que escucha y hace la palabra. Vamos a orar buscando ese propósito de Dios, cuál es nuestro don, habilidad y talento, y los dones del Espíritu Santo, cuál es el que me corresponde para ejercer. Son las herramientas que Dios nos da para mostrar el poder de Dios. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los siga y continúe bendiciendo abundantemente. Amén. Iglesia, bendiciones, los amamos, y recuerda, tienes un propósito divino. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones.